buenas tardes a todo el mundo, a todos los que os habéis animado a participar hoy en este diálogo. Bienvenidos a, como decía, este diálogo que hemos llamado el Ikigai de los jóvenes y que está conectado con dos temas. El primero es, y con motivo de la publicación de El pequeño Ikigai, aquí lo veis, que ha sido escrito por Francesc Miralles y Héctor García. Y también, y antes de que se me olvide, está ligado a el taller online de narrativa espiritual online que haremos del 2 al 30 de junio en Casa Asia, tanto con Francesc como con Silvia, que hoy nos acompañan. Y antes de darles paso, que lo hará Ana, pues quiero dar las gracias también a Ana Casals, editora del área infantil y juvenil del Grupo Planeta y Grupo 62, por pues contar con Casa Asia para este evento, este webcast. Y nada, te doy la palabra, Ana. Ya hicimos una conferencia hace unos cuantos años, cuando todavía eran presenciales, y recuerdo que no cabía nadie en la sala con el famoso Ikigai, y ahora, pues es un placer volver con este Ikigai, pero un Ikigai, el pequeño Ikigai para jóvenes. Así que cuando quieras, Ana, adelante. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias. Bueno, yo me presento, soy Ana Casals, soy la editora de este libro que vamos a presentar hoy, El pequeño Ikigai. Esta joya, tengo que decir, porque es una joya de libro que animo a todo el mundo a que lea, porque es una obra de arte que estoy convencida que ayudará, ojalá, a muchos jóvenes a encontrar su camino, su felicidad o sus motivaciones. Primero de todo, yo quiero agradecer a Casa Asia por recibir, por organizar esta presentación. Es un honor por parte de la editorial, yo hablo en nombre de la editorial, pues que se haga con vosotros esta presentación. Muchísimas gracias a todo el equipo. Y nada, yo por mi parte agradecer muchísimo también a los autores, a Francesc y a Héctor, por darme la oportunidad de poder editar este libro, por su confianza, y felicitarles también porque ha quedado un libro espectacular. Y nada, como sabéis, el libro está escrito por dos autores, Francesc Miralles y Héctor García, y hoy nos acompaña uno de ellos, que es Francesc. Hola, Francesc. Y lo acompañará Silvia de la Coan, que es la creadora de los talleres de escritura en castellano. Gracias, Silvia, también por acompañarnos. Y hola, nada, ya cuando queráis. Muchas gracias, Ana, también por la edición de este libro maravilloso, con estas ilustraciones y con este diseño fantástico y el formato. Es un placer muy grande que la primera presentación que se hace del libro sea justamente en Casa Asia, que una institución a la que tengo mucho cariño y donde he estado con Héctor y con Andrés Pascual y con muchos otros autores. Y hoy nos acompaña Silvia de la Coan, admiradísima por sus talleres de escritura, por sus manuales, y que vamos a ver aquí en la Casa Asia conmigo del 2 al 30 de junio, y que hoy va a ejercer un poco como de conversadora sobre temas de creatividad, porque ella lleva muchos años trabajando con miles de personas que se inician en un Ikigai muy concreto, que es la escritura. Entonces, ella nos va a explicar un poco cómo ve el nacimiento, el Sakura de todos estos autores y autoras que han ido pasando por sus manos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, estoy encantada de presentar este libro, que es verdad, como dijo Ana, es una joyita. Además, estoy convencida de que encontrar el Ikigai en la vida, que puede ser la escritura, claro, la escritura creativa, da buena parte de la felicidad. La felicidad es algo muy abstracto, pero encontrar el camino de tu propósito en la vida, saber lo que necesitas y no lo que quieres, conduce a la felicidad. Bueno, entonces, este libro
es como un compendio de ficción y de no ficción. El protagonista inicia una aventura en bicicleta, pero la verdadera aventura va a ser encontrar el ikigai, el sentido de su vida, el propósito de esa vida, que muchas veces creemos que lo sabemos, pero resulta que estamos equivocados. Y tanto si no lo sabemos como si creemos que lo sabemos, este libro nos permitirá recorrer esta aventura con el protagonista y tiene para mí, yo lo leía y lo veía a Francés y a Héctor en este libro con sus características de, bueno, para mí Francés tiene la sabiduría natural y la experiencia, y Héctor es una persona muy especial. Entonces, yo a medida que lo leía, veía que este libro está hecho desde la gran comprensión de las personas que tiene Francés Miralles, desde el querer acompañar no solo a los niños, sino también a los padres, porque además da la posibilidad de que el padre se lo lea al niño y establezcan esos diálogos que a veces no se sabe cómo establecer, ¿no? Bueno, tiene muchas más cosas este libro, pero yo antes que nada quería hacerle una pregunta a Francés, que es, se me ocurrió, tanto él como Héctor, cuando se plantearon escribir el Ikigai para niños, que ya les digo, no solo es para niños, para adolescentes, para adultos, para los padres, para los hijos, y además, si a un niño le leen este libro de pequeño, es posible que él lo lea por su cuenta de adolescente y trate de comprobar si lo que descubrió cuando era niño realmente es así, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer a Francés es una idea que se me ocurrió, que tal vez tanto él como Héctor han escrito este libro, que es el que les hubiera gustado tener en la infancia. ¿Es así, Francés? Sí, desde luego. La infancia y la adolescencia, incluso diría que la adolescencia se alarga actualmente mucho más. Hay gente con 20 y pico, con 30 incluso, que no saben qué quieren hacer con su vida. Se habla del síndrome de Peter Pan y de muchas cosas. Entonces, yo diría que en un mundo que cada vez es más complejo, donde cada vez hay más opciones, pues lo normal es andar perdido. Hay un capítulo en el que Héctor ponía: si eres joven y no sabes qué hacer con tu vida, bienvenido al club del 99%, porque lo normal es andar perdido. Entonces, ciertamente, yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños, hay una distancia de 11, 12 años entre Héctor y yo, él es más joven. Yo cuando era pequeño teníamos libros muy diferentes a lo que era este. Yo, por ejemplo, leía el manual de los jóvenes castores, que era una cosa con personajes, mira, incluso tengo alguno por aquí aún, con personajes como el tío Gilito y todo eso, que pretendía ser algún tipo de autoayuda, que te enseñaba cosas prácticas, ¿no? Que te enseñaba a movilizar tus recursos. Pero no existía algo como el Ikigai y no sé, y luego tuve la guía de los Simpsons y entonces yo siempre he encontrado a faltar una manera fresca, divertida, una manera clara de ayudar a los que empiezan a buscar su camino en la vida, pues a clarificar todo eso, ¿no? Entonces, para escribir este libro seguimos un poco dos pistas. La primera, lo que dijo Toni Morrison, ¿no? la gran escritora afroamericana, que ella decía: si hay un libro que te gustaría leer y no existe, tendrás que escribirlo. Pues a nosotros, a Héctor y a mí, nos habría gustado leer un libro como El pequeño Ikigai en épocas estas de la vida en las cuales no sabes muy bien por dónde tirar, y por eso lo escribimos. Y luego, padres y adolescentes que habían conocido nuestro primer libro o el de ejercicios, pues empezaron a escribirnos de si podíamos atender. Entonces, de alguna manera, de estos cientos de escritos y de mails y de mensajes y de posts,
pues vimos la necesidad de hacer un libro que fuera asequible para un niño desde 10 años o una persona joven de espíritu de cualquier edad, para entendernos. Entonces, ahora te voy a preguntar yo a ti, Silvia, una cosita, antes de que tú me preguntes a mí. Tú has visto nacer muchos talentos, ¿vale? Entonces, de personas que quizás creían que querían escribir, pero no se atrevían. Entonces, en el Ikigai cualquiera que sea, tanto si es la escritura como si es el arte, emprender en un negocio, iniciar algo nuevo, el primer paso es lo que más cuesta, es lo que más nos bloquea. Quizás a las personas que nos están escuchando, que ahora son como 35 y luego serán muchas más que nos oirán diferido, ¿qué consejo puedes dar contra el bloqueo del primer paso? Es decir, es que no me acabo de decidir nunca a arrancar. Bueno, yo creo que lo ideal para un primer paso es imponerse un tiempo determinado cada día, 5 minutos, 7, 2 horas, lo que cada uno sienta que le va bien. Sobre todo, minutos. Entonces, escribir cada día lo que salga espontáneamente, no dejar participar a la mente. Y en este sentido coincido con Stephen King, que está en contra de los esquemas. No hacerse nunca de entrada un esquema, sino soltar lo que aparezca, y eso durante un tiempo, y no leer nunca lo que se escribió el día anterior. Entonces, cuando se llega a un periodo que yo considero guiada por la neurociencia, que son 21 días, el bloqueo desapareció. Entonces, al día 21 lee todo, y generalmente, porque lo he comprobado, se asombran muchísimo de que eso lo hayan escrito ellos. Entonces, Silvia, para entendernos, este método tuyo, que yo conozco muchos alumnos que lo han practicado con éxito, sería durante 21 días, cada mañana, por ejemplo, al despertar, escribir 3 minutos o 5 minutos. ¿Cuánto sería? Exactamente. ¿Sí? Claro. A ver, yo digo que lo ideal son 7. 7 pero minutos. Bueno, durante 21 días, con un cronómetro. Claro, hay gente que dice que se bloquea porque no tiene tiempo para escribir, porque claro, el escritor se hace escribiendo, eso está claro. Si no escribes cada día, no serás escritor. Y yo les digo que eso es un autoengaño. Todo el mundo tiene tiempo de lavarse los dientes, ¿vale? El mismo tiempo lo puedes usar para escribir. Bueno, te hago la pregunta que me da curiosidad. Es una pregunta muy importante. ¿En qué se hubiera mejorado tu propio camino, que ya es fantástico, maravilloso y muy rico, si hubiera existido un libro de Ikigai como este, pero no como el que ya has sacado, sino como este, protagonizado por un niño? Yo creo que a mí me habría venido muy bien como bala perdida que era, porque yo era un chico que suspendía todo o 4 o 5 asignaturas por trimestre, ya desde lo que entonces se llamaba educación general básica, que ahora sería primaria, y en el instituto, en lo que sería hoy la ESO, y en el bachillerato, suspendiendo a tope, porque estaba totalmente desconcentrado, no sabía lo que quería. Es una época de gran revolución hormonal, tienes amores platónicos, todo se complica, ¿no? Tienes muchas dudas sobre ti, sobre tu vida, sobre 1000 cosas, ¿no? Entonces, me habría venido muy bien leerlo, y me habría venido muy bien que lo leyera mi padre, porque yo en ese momento habría apreciado mucho un referente. Mi madre sí que hablaba un poco más conmigo, pero estaba muy ocupada, porque yo era de una familia obrera y mi madre trabajaba 14 horas al día como modista, pero mi padre, que quizás tenía unos gustos más afines a los míos, o que yo había seguido su estela porque él tenía muchos libros, hablaba 3 idiomas que había aprendido él mismo. Si él hubiera leído El pequeño Ikigai, yo creo que habría tenido herramientas para hablar conmigo. Y mi padre no hablaba ni conmigo ni con mi hermana porque no sabía cómo dirigirse a nosotros, y quizás pensaba eso, ¿no?, de que los adolescentes están un poco locos y que son muy diferentes de los adultos. En realidad, dentro de
de lo que es el corazón de un adolescente late un adulto que está buscando su vida, que se está formando, ¿no? Y creo que habría sido bueno. Por eso es un libro que nosotros consideramos que tanto si lo leen personas jóvenes como coaches, educadores, maestros o padres, va a ser muy útil porque les va a dar herramientas que generen conversación. Y al final yo he trabajado en talleres y en diferentes cosas con adolescentes estos muy difíciles, ¿no? Algunos cercanos al trastorno mental, casi delincuentes, y lo primero que observas en todos estos chicos y chicas es que nadie les ha escuchado nunca, nadie ha querido hablar con ellos, ¿no? Sino que los han dejado ahí por imposibles, les han dado unas órdenes quizás, pero nadie se ha parado a su alrededor a preguntar, bueno, pero ¿tú qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué podemos probar? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Entonces al adolescente, al niño, no hay que ordenarle, hay que acompañarle y ayudarle a que descubra sus propios talentos. Mira, con esto que dices, se me ocurren dos cosas. Por una parte, con esto que hablas de la relación con tu padre, que no te escuchó, y que, claro, cuando uno no tiene diálogo con su hijo, creo que este libro puede ser una buena herramienta. Pero fíjense que Francés ha llegado en su camino a profundizar en el Ikigai. O sea, yo creo que no es casualidad, es producto de haberle dado al mundo, porque está traducido en 70 países, él le ha dado al mundo lo que necesitaba que le dieran a él. O sea que en realidad esto demuestra que en este momento, porque a lo mejor dentro de unos años el Ikigai puede ir cambiando, por eso el libro hay que consultarlo siempre, ¿no? En mi caso no cambió, siempre quise escribir desde que lo descubrí y sigue siendo. Pero en este caso yo creo que este momento es buenísimo para Francés, porque su Ikigai es haber escrito este Ikigai y dárselo al mundo con el placer que él siente de comprender a la gente y tal. En este libro a mí lo que me llamó la atención es que acompañan, o él y Héctor, ¿no? Acompañan a los lectores y los tranquilizan. Les dice que no pasa nada si se equivocan. O sea, cada paso es un paso más. Francés, ¿cómo organizaron estos pasos de la aventura del niño? Que la aventura es en realidad encontrar los 3 círculos, ¿no? Sí, los 4, sí. Has dicho una cosa muy importante, que yo creo que la motivación para escribir este libro es que cuando éramos muy jóvenes teníamos como la ansiedad de que no podíamos equivocarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegabas al final del bachillerato, donde yo al final, pues, el último año apreté y conseguí aprobar todos los exámenes de puro milagro, y tenías 2 semanas para elegir tu vida. Aquello que tú pusieras en la lista de opciones universitarias, pues te iban a marcar. Entonces mucha gente se encontraba estudiando para abogado sin gustarle para nada el derecho, gente que estaba en económicas y no sabía ni por qué, o que iban a parar a psicología cuando no se habían planteado nunca ser terapeutas, ¿no? Entonces, para remediar esto, fue esta historia de ficción que está dentro del pequeño Ikigai, con el niño que va con la bicicleta eligiendo caminos. Porque te tengo que contar, Silvia, que hay un capitulito en el libro que nos hace mucha gracia, donde hablamos del derecho a equivocarnos y a cambiar de camino, y donde hablamos de cómo sucedió a nivel biográfico. Por ejemplo, Héctor no quería ser director de ingenieros. Ahora mismo él dirige 100 ingenieros de todo el mundo. Y su vida ha transcurrido por y aparte de escritor y de autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Héctor llegó a Japón, pues él hizo la programación internacional de Twitter para que eso pudiera funcionar, pero su sueño infantil, adolescente, era otro. Y de hecho, él pensaba que sería diseñador de videojuegos.
Y lo primero que hizo al llegar a Japón, antes de entrar en estos negocios en los que él está ahora, ¿no?, fue diseñar, programar un juego para Nintendo, que es la gran marca japonesa, en la que varios jugadores podían intervenir a la vez, cosa que aún no existía, lo del multijugador. Y lo recibieron en las oficinas, él explicó su sistema para que varios jugadores pudieran entrar en el mismo juego. Se quedaron los japoneses muy asombrados, pero luego, por lo que fuera, no le llamaron, no se atrevieron a llevar eso adelante, que luego en el futuro se hizo. Y yo, en mi caso, pues, por ejemplo, tuve mucha pasión como profesor de idiomas durante unos años, tuve pasión como editor de psicología y autoayuda, también para mí era lo más importante del mundo. Entonces, yo diría que hay un derecho a equivocarse y un derecho a cambiar, ¿no? Porque, mira, tú que eres muy cercana a la psicología, yo creo que eres la mejor psicóloga que conozco sin título, Silvia. O sea, antes me pondría en tus manos que muchas personas que se anuncian por ahí, ¿no?, como terapeutas. Pues creo que es muy importante entender que en un momento dado de tu vida puedes haber agotado ese camino. Y te voy a poner un ejemplo de alguien que conoces, ¿no? Xavier Guix. Xavier Guix fue actor cómico, actuaba en teatros con una pareja que era Guix y Murga. Guix y Murga actuaron en el 1, 2, 3, en otros programas televisivos. Y llegó un momento, a los 40 años, en los que él piensa que ese camino ya le ha dado todo lo que él le tiene que dar y que tiene que ponerse a estudiar psicología. Y con esa edad, pues se pone en la UOC y se saca la carrera, y desde entonces que trabaja de psicólogo, ¿no? Entonces, yo creo que el ser humano tiene derecho a cambiar de rumbo cuando cree que ya todo lo que tenía que aprender allí ya lo ha aprendido y todo lo que tenía que dar ya lo ha dado. Por lo tanto, puedes morir como lo que eras y renacer. Claro. Como Murakami. Murakami. También. Cuéntalo. Sí, bueno, Murakami, su sueño, es que yo creo que todos hemos tenido sueños que hemos abandonado, a veces con razón y a veces sin razón. Murakami tuvo un sueño que, de hecho, tu amigo José Ramón, JR, y yo teníamos: abrir un bar. Fíjate, nosotros cuando teníamos 17 años decíamos, abriremos un café y así podremos poner nuestra música. Y cuando vengan los clientes no solo les servimos una cerveza, sino que sonará la música que nos gusta a nosotros. Bueno, luego trabajamos como camareros, pero Murakami también tenía ese sueño. El sueño de Murakami era abrir un café de jazz, que eso lo explica muy bien ficcionado en su novela Al sur de la frontera, al este del sol. Claro. Tengo entendido que se casó con una mujer de posibles, de buena familia, y que lograron llegar a abrir ese café en la que sonaba jazz. Pero fíjate, en la reedición que se ha hecho de bolsillo de su primera novela, que creo que se llama Escucha la canción del viento, él explica que teniendo ese café y teniendo ese bar de jazz que era su sueño, él asistió a un partido de béisbol donde ni siquiera había mucho público cerca de su casa, y que en el momento que un jugador bateó la bola y oyó clac, se le activó algo dentro que dijo, voy a escribir una novela. Y nunca, hasta ese momento, nunca había pensado él que escribiría ningún libro. O sea, imagínate en qué momento y de qué manera más caprichosa se puede activar un Ikigai. Sí, él se dio cuenta, pero el 90% de la gente no se da cuenta. ¿Entiendes? O sea que este libro ayuda mucho. Y yo creo que estaba pensando al leerlo que... bueno, tú me hablabas de los talleres de escritura y de creatividad. Creo que este libro ayuda a una cuestión que yo suelo plantear cuando ya la gente hace tiempo que escribe, que es: no escribas una historia para escapar de tu vida, sino para encontrarla. Justamente para poder hacer eso hay que encontrar su Ikigai, sí. porque de alguna manera lo que nos está diciendo el encuentro del Ikigai es esto que pusimos en nuestro libro, ¿te acuerdas, Francés, que dice Kafka? Lo de romper el hielo, romper esa... Exacto.
Ver lo que hay debajo, ¿no? Claro. Yo estoy convencido de que todo el mundo tiene un talento, incluso te diría que todo el mundo tiene un talento grande en algo. La cosa es si esta persona se permite descubrirlo. Mira, por aquí Rafael nos está preguntando del derecho a equivocarnos y el derecho a cambiar. Y si la sociedad está preparada para aceptarlo. Yo diría que lo está más ahora que antes, porque en medio de la pandemia, donde todo lo que creíamos seguro se ha ido derrumbando, pues muchas personas no les ha quedado otra que cambiar, porque su empresa ha cerrado o el tipo de actividad que hacían pues ahora mismo está congelada y han empezado a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la capacidad de cambiar va a ser un factor de supervivencia muy importante. Y el derecho a equivocarnos es propio de los genios. O sea, si observamos la vida de gente, el ejemplo más típico es Edison y los filamentos de las bombillas, pero encontraríamos muchísimos aciertos que surgieron de un error, ¿no? La invención del post-it es porque había un bote en la fábrica 3M, que creo que se llamaba, una fábrica de adhesivos muy famosa, Estados Unidos, había un bote de pegamento que salió defectuoso. Nadie sabía qué hacer con eso porque pegaba y no pegaba. Entonces, un empleado de la fábrica, que era muy devoto lector de la Biblia, vio esa pasta y pensó que le venía bien para sus notas a ciertos versículos porque ponía pegar y despegar. No acababa de pegar del todo, pero se fijaba ahí. Y él lo propuso, lo tomaron por loco, pero al final el post-it acabó siendo el producto estrella de esta fábrica. Ya. También lo que pienso, además de una vez que te equivocas y que aceptas la equivocación y te das cuenta la parte buena, lo maravilloso de lo monstruoso, ¿no? A veces. Avanzas en la vida. Y justamente a mí lo que me hizo ver con este ritmo que tiene el libro, de ficción, pero a la vez de no ficción, y la aventura es encontrar las puertas que te van abriendo el camino hasta llegar a estos círculos que ahora Francés nos va a explicar. Pero quería decir algo que me parece muy importante. Una vez que encuentras tu Ikigai, lo que consigues con estos círculos es creer en ti. Porque yo tengo el ejemplo de Fernando Trueba, que creyó mucho en él cuando lanzó la película Belle Époque, y todos sus consejeros le habían dicho que iba a ser un fracaso. Y él, como había encontrado su Ikigai y sabía que era lo que quería hacer, porque yo lo escuché en una entrevista, siguió adelante. Y con Belle Époque ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y 9 Goyas. O sea, una vez que tú estás seguro de tu Ikigai, tienes que creer en él y seguir adelante con todo. Cuéntanos un poco esto de los... Bueno, el éxito siempre está, y ahora podemos hablar de los 4 círculos, en lo improbable. Lo que todo el mundo puede deducir no será un éxito, porque entonces ya hay otros que lo han hecho, ¿no? Entonces, claro, siempre se pone el ejemplo de que cuando presentaron la Coca-Cola a la gente le parecía un asco. Una bebida que es oscura y que encima tiene gas y que es tan dulce, pensaban, ¿quién querrá tomar eso, no? Pues justamente porque a nadie se le había ocurrido, pues cayó en gracia, ¿no? Entonces, los 4 círculos del Ikigai, de los que me hablas, existían antes de nuestro libro, porque era un instrumento que se usaba en marketing. Entonces, tiene un primer círculo que es lo que amas, ¿no? Aquello que te gusta más que nada, que ninguna otra cosa en el mundo, ¿no? Lo que más te gusta, lo que te hace fluir. Segundo círculo, aquello que se te da bien. Sería tu elemento, el talento que te es natural, ¿no? Cuando lo que se te da bien se reúne con lo que amas hacer, pues ahí ya tienes una pasión. Luego, aquello por lo que pueden pagarte, ¿no? Entonces ya la pasión y la profesión irían juntos. Y el cuarto círculo, que es muy importante en estos tiempos, es aquello que el mundo necesita. Entonces, cuando lo que amas hacer se te da bien, te pagan por ello y además el mundo lo necesita, te encuentras ya con una profesión totalmente con Ikigai, pero que esto es una discusión que tenemos muy, muy a menudo con estudiantes jóvenes, ¿no?
¿cómo puedo vivir de lo que me gusta? No siempre vas a vivir de lo que te gusta y de hecho tú conoces bien, Silvia, que la historia de la literatura está lleno de grandes escritores que eran abogados, que eran médicos, que eran ingenieros, que eran profesores, ¿no? Y que no por no vivir de la literatura fueron menos felices, ¿no? Igual nos puedes poner algún ejemplo. Claro, ya. Pero bueno, lo interesante es cómo llega este niño en su bicicleta, que en el camino también hay una niña, no solo un niño, y que cuenta otra parte de la historia. Pero lo interesante son los temas colaterales que van apareciendo en el camino. Mira, yo me hice una lista porque me parece que son todos distintos y todos muy necesarios, ¿no? Empieza con no querer moverse, digamos, yo separé los temas que me impactaron a mí, ¿no? No querer moverse, la niña no quiere moverse del lugar. Contado así, como que esto le pasa a terceros, es muy útil para contarles a los niños, porque yo sé que si uno a un niño le dice no te trepes a un árbol, bueno, pues no le va a importar. Pero si le dices que hubo un niño que se trepó y se cayó y se quedó tieso, sí que le va a importar. Entonces, por eso decía que es interesante, sí, que lo lean los adolescentes, pero que los padres se lo lean a los niños también es productivo. Y entonces en ese camino empieza por no moverse. ¿Y cuáles son los otros puntos? Que yo tengo aquí la lista, pero explícanos cómo llegaron a construir esa serie, ¿no? Bueno, digamos que nos dejamos llevar por la historia. Esto es como cuando los novelistas escriben las andaduras de un protagonista, una serie de protagonistas, ¿no? Al principio tú sientas unas bases, pones en marcha la historia y llega un momento que la historia tiene su propia inercia. Entonces, que los autores dicen esta frase tan antipática de es que yo los he creado y ahora hacen lo que quieren, ¿no? Que lo dice tanta gente esto, Claro. y dos se han enamorado sin que yo quisiera. Bueno, el caso es que nosotros queríamos hacer una metáfora del viaje de la vida, ¿no? Entonces, en la vida hay que elegir entre opciones, por eso una de las primeras decisiones que toma el chico es qué le interesa, ¿no? El dinero, el poder, la fama, el propósito, ¿no? Entonces va eligiendo y se encuentra esta niña en un claro en el bosque, ¿no? Donde hay tantos caminos, que ese es un momento muy, muy actual, de hecho. Hay tantos caminos que no sabe cuál elegir. Claro, hemos de pensar que venimos, que esto es algo muy reciente. Claro. O sea, si tiramos hace 60, 70 años, pues los niños y niñas hacían lo que hacían los padres. Si tú crecías en una familia de médicos, te formabas para ser médico. Si tus padres eran carpinteros, pues seguías con el negocio familiar. Y si eras hijo de agricultores o de ganaderos, pues a cuidar las vacas o lo que fuera, ¿no? Esto de las elecciones es muy reciente, ¿no? Entonces se entrega a los chicos una responsabilidad sin haberlos preparado para ello, ¿no? Entonces yo sobre esto siempre hablo, nuestro amigo Marcelo, que hoy cumple 50 años, Marcelo Straviz, él es muy partidario de los años sabáticos. Quizás un año es mucho, pero sí que es cierto que en países como Israel o Estados Unidos, quien puede permitírselo, hay una tradición que es que cuando se acaba la secundaria, el high school, los chicos se van unos meses a recorrer el mundo, a trabajar en un kibutz, a algún programa de cooperación. Entonces veías a estos chicos y chicas que llegaban en tren por Interrail con su tocho del Let's Go Europe y a visitar y a pensar, ¿no? Porque al final un año sabático no es un año perdido, es un año en el cual vas a acabar de decidir cuál va a ser tu camino en la vida, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué es lo que quieres entregar al mundo? Te puedes plantear los 4, ¿no? Entonces, esas situaciones, ¿no? y esos momentos de duda están, de alguna manera, expresados a través de esta fábula en el que el chico protagonista pues, va eligiendo caminos, va conociendo personas, le van aportando cosas, ¿no? Ya, pero no dijiste dos cosas dos pasos que hay en el libro que para mí
son fundamentales y que, no sé, para los profesores también me pareció que puede ser útil este libro, porque uno es atreverse a probar y el otro imaginar. El valor que le han dado en este libro a estos dos aspectos, que hoy en día hay muchos profesores que sí se interesan por eso, pero hay otros que al contrario. Bueno, ya sabemos que, por ejemplo, la ciencia avanza por prueba y error. Se intentan muchas cosas hasta que una funciona, ¿no? Y lo normal es fallar y fallar y fallar hasta que algo enciende la bombilla, ¿no? Y entonces, en la vida, si tú quieres realizarte con lo que haces, vas a tener que intentar muchas cosas. Y eso es propio incluso cuando ya sabes cuál es tu pasión, ¿no? Tú ahora descubres que quieres ser escritor, pero no sabes de qué. Entonces igual empiezas, no sé, es muy típico de los muy jóvenes empezar de poetas, ¿no? Yo siempre digo que la poesía la escriben bien los muy jóvenes o los muy viejos, los del medio no tanto, ¿no? Los adolescentes porque tienen esa frescura, que se atreven a todo y ponen ahí las palabras y abren su corazón, y el escritor anciano porque es capaz de destilar un haiku con muy pocas palabras, ¿no? Pero igual ese autor, no sé, va a pasar por géneros que no son el suyo. Intentará escribir policíaco, pero igual eso no se le da bien. Pasará una época del cuento, hasta que finalmente encuentra su historia, ¿no? Esa historia que, como tú dices, Silvia Adela, en tus cursos, solo él o ella la puede contar de este modo. Nadie más en el mundo puede contar esa historia. Entonces, cuando tú te encuentras que tienes en la mano tu historia, aquello que nadie va a contar mejor que tú, entonces te pones en línea y dejas de probar y dices, bueno, ya puedo entregarme a este proyecto. Y lo normal, mira, yo los primeros libros que intenté escribir, pues uno que tenía 4 partes, que se llamaba Noviembre, solo escribí la primera. Otros se quedaron en primeras páginas o en cuentos, hasta que finalmente, estando en la India, la primera historia la terminé, ¿no? Y ese libro que iba escribiendo a mano en una libreta, llegué hasta el final. Pero para llegar hasta allí es bueno haber fracasado en muchos otros proyectos, porque es lo que dice Alejandro Jodorowsky, ¿no? Que a través de lo que no te gusta llegarás a lo que te gusta, ¿no? Entonces vas viendo, y esto no es, y esto tampoco, esto no es para mí. Esto es como el amor. ¿Cuántas personas hay que conocer a lo largo de la vida hasta encontrar tu alma gemela? Pues un montón. Y te tendrás que estrellar muchas veces. Pues con el Ikigai es lo mismo. Bueno, y lo que yo pienso es que si tú dices, este libro se lo plantearon como una metáfora del viaje de la vida, y si a mí me hubieran preguntado a qué escritor del presente, de los que yo conozco, de los más famosos y de los menos conocidos, podría haber escrito una metáfora del viaje de la vida, indudablemente te hubiera señalado a ti, Francesc. Muchas gracias, Silvia Adela. Y mira, ya que hablamos... ¿Sí? Adelante. Sí, no, creo que este libro lo que tiene de bueno que está hecho es de la verdad emocional interior, ¿no? Yo creo que tanto Héctor como yo, y diría como tú, tenemos aún mucho de niños. O sea, yo me veo en esa bicicleta por caminos y bosques, me veo más ahí que firmando hipotecas. O sea, creo que tenemos el corazón muy cercano a todo esto. Entonces, yo ahora propondría que, mira, tenemos como 39 personas que están aquí, que si hay preguntas para Silvia Adela, que es una gran sherpa de escritores de Ikigai creativo, o para mí, que pueden escribir aquí sus preguntas y que puede ser un momento bonito ya para interactuar con todos los que nos han estado escuchando. Cualquier cosa que quieran preguntar sobre el libro, sobre mí, sobre Silvia, sobre el curso que daremos en junio, también pueden preguntar y se lo explicaremos. Y si no, mientras no escriban, podemos charlar 5 minutos más, ¿no? Entonces, bueno, al final, el otro día, pues hablando con un círculo de empresarios, yo les decía, hoy en día
no hay nada más valioso que una buena idea. Porque si tú eres fabricante de un producto, ese producto siempre encontrarás un lugar donde lo hacen más barato, ¿no? Un país donde la mano de obra es más precaria, un sitio donde lo hacen de manera más masificada y tal. Pero una buena idea no tiene precio. Y por lo tanto, en todas las profesiones creativas, que ahora hay muchas, ¿no? Eso, si los jóvenes tiran por ahí, va a tener más futuro eso que cosas aparentemente técnicas. Por lo tanto, yo diría que es el momento en el cual las ideas aplicadas al marketing, a los nuevos servicios, a los nuevos productos, a la imaginación, ahora mismo capitaliza mucho más que el conocimiento técnico. Y mira, por aquí Rafael nos dice, ¿puede el Ikigai cambiar a menudo? Y si es así, ya no sería un Ikigai. Yo lo que le diría a Rafael es que el Ikigai, lo normal es que cambie. Lo raro es que una persona siga como Silvia Adela la misma pasión toda su vida. Silvia Adela siempre su vida fue la escritura, como profesora y como artista, como creadora. Y yo siempre pongo el ejemplo de que en mi escuela éramos 42 niños y solo había uno que ya sabía lo que quería ser sacerdote. Y estos chicos yo los dejé de ver y un día en la Contravanguardia vi una entrevista con este chico con 30 años y era sacerdote, ¿no? Pero lo normal es no saberlo, ¿no? Y incluso cuando el Ikigai se encuentra, tiene una duración determinada normalmente, ¿no? Pues hay personas que, por ejemplo, han disfrutado de ser profesores durante X años y luego necesitan hacer algo más intelectual, o personas que viajaron mucho por trabajo y luego se retiraron a hacer algo más tranquilo, ¿no? Por lo tanto, el Ikigai cambia a menudo. Si seguimos un poco el cálculo de Rudolf Steiner, cada 7 años somos alguien distinto y por lo tanto cada vez que cambian tus prioridades, pues cambia el Ikigai. Y luego hay factores del tiempo y externos que obligan a cambiar el Ikigai. Por ejemplo, la adolescencia, el final de la adolescencia, hay un cambio de Ikigai porque dejas de ser un niño y empiezas a enfocarte, a poner tu propósito hacia tu futuro laboral. Cuando te jubilan, cambia el Ikigai, porque ya, aunque te gustara mucho aquella tarea que tú hacías, si has sido afortunado en eso desaparece, te encuentras ante un océano de tiempo, hay que encontrar un nuevo propósito. Y luego una crisis, ¿no? Como la actual, una pandemia en la que dejamos de hacer las cosas que nos gustaban. Una crisis sentimental, que una persona se separa, se divorcia, se va a vivir a otra casa, a otro lugar, a otro país. Pues hay que empezar de cero. Entonces el Ikigai, cuando cambian las circunstancias personales, también se reajusta otra vez. Y alguna vez tú me dijiste, me recomendaste que había que hacer algo diferente que no has hecho nunca. Sí. Porque eso, ¿por qué lo dices? A ver, sí, yo siempre recomiendo no solo que hagas cosas que nunca has hecho, sino que hagas cosas que se te da mal hacer. Y yo soy un ejemplo de ello, ¿no? Entre mis dones artísticos no está la pintura y el dibujo. Tengo dificultad viendo un modelo de traducirlo a líneas en un papel. Justamente por eso decidí inscribirme en una escuela de pintura muy clásica del centro de Barcelona, de estos en los que pintas del natural. Un hombre, una mujer, una mano, un vestido, ¿no? Entonces, estoy yendo allí un día por semana, 3 horas cada semana. Soy el peor de la clase, con mucha diferencia, y eso es un placer. Primero, porque nadie sabe quién eres. O sea, entonces nadie te hace la pelota. Que nosotros estamos acostumbrados a movernos entre grupos de escritores o de gente que es de nuestro mundillo y ahí solo ven a un dibujante malo, ¿no? Y luego que te sientes como un bebé en el sentido que de un día a la siguiente sesión has mejorado un 100%. En el sentido de lo mal que ibas, pues de repente pues, aprendes mucho. Mientras que cuando eres supuestamente un maestro en algo, la capacidad de aprendizaje es muy pequeña. Claro. Han llegado más preguntas por otro chat y nos las va a leer. Ana nos dice, Francés y Silvia, ¿el Ikigai de los chicos, aparte de las técnicas y de enfocarse, puede estar relacionado con haber aprendido a conocerse y superar retos o problemas? Yo te diría que, no sé qué opinará Silvia,
que sin autoconocimiento no hay Ikigai. Si tú no sabes quién eres, difícilmente Claro. sabrás tu propósito, porque el propósito tiene mucho que ver con lo que uno es. Entonces, si tú te sientes artista, si tú te sientes escritor, si tú te sientes viajero, emprendedor, el Ikigai irá en armonía con eso. Pero todo empieza antes de ese viaje exterior con la bicicleta por los caminos de la vida. El viaje tiene que ser interior, de preguntarte quién eres tú y qué es lo que tienes tú a aportar, ¿no? Claro, por eso decía lo de este libro, que funciona como esto. En realidad lo que decía Kafka es que un libro tiene que funcionar como un cuchillo que abre el hielo interior. Y este libro es justamente eso. Perfecto. Y saca lo que tú llevas dentro, ¿no? Sí. Sí, Pilar, bueno, dice que hizo un viaje a Japón y que tu libro que le ayudó muchísimo para entender todo lo que vio allí. Y Alex nos pregunta si para adultos de 30 a 40 años recomendáis El pequeño Ikigai u otro libro sobre Ikigai más pensado para adultos. Yo a los de 50 no sé dónde nos dejan ya últimamente porque ya nos ponen como... No nos mencionan. No, yo diría que depende del tipo de lectura que quiera hacer, porque nosotros escribimos el primer Ikigai, que va mucho sobre Okinawa, las entrevistas que se hicieron a los ancianos y todo esto. Luego hicimos un segundo que era solo ejercicios, pero si quieres una aproximación rápida al Ikigai y lo quieres leer en 2 horas y media, en un AVE Madrid-Barcelona, es perfecto para un adulto porque le va a quedar muy claro los 4 círculos, los conceptos principales, los va a entender. Del mismo modo que a veces leemos una fábula tipo, no sé, la buena suerte, el queso, y entendemos conceptos como el cambio, otras cosas, ¿no? Entonces, lo puede leer una persona de mediana edad y en un par de horas de lectura va a tener una idea muy general y muy concreta de lo que es el Ikigai. ¿Sí? Y tenemos otro que es de Victoria, que dice que tiene 10 años. Esto sí que es nuevo para nosotros porque nunca hemos tenido una seguidora tan joven, lo mejor. Solo 10 años. Sí. Sí. Dice, pregunta si tenéis planteado lanzar un curso sobre Ikigai para adolescentes. Ella yo creo que no llega todavía con 10 años. No, con 10 es preadolescente. A la adolescencia. Y dice que ella sí tiene claro su Ikigai desde los 5 años. Vaya, y que su madre le regaló un libro para encontrar la ruta. O sea, que yo supongo que habrá leído vuestro libro. Pues, a ver, el curso que tenemos online de Ikigai, que ahora empezará el próximo sábado, está orientado a adultos por el tipo de temas que se plantean, de gente que está abriendo startups, negocios, cambios de profesión. Pero yo diría que si para alguien de 10 años lo ideal es que lea el libro, El pequeño Ikigai, que ahí va a encontrar muchas ideas, pero igualmente si su madre ya la puso en el camino y desde los 5 años ya sabe lo que quiere, quizás nos tendría que enseñar ella a nosotros. Muy bueno. Sí, hay otra pregunta que va en relación con los 4 círculos y dice que los 3 primeros están muy claros, pero respecto al cuarto, que es sobre aquello que necesita el mundo, no puede ser más, está más relacionado con lo que necesita el mundo o lo que quiere el mundo. Y entonces dice si esto no puede ser un obstáculo para conseguirlo, ¿no? Porque puede ser este lo que el mundo círculo, ese cuarto círculo hace referencia a que lo que nosotros hagamos tenga una utilidad en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los que trabajáis en Casa Asia, sabéis que vuestra aportación al mundo es hacer de puente entre autores, libros de Occidente, de Oriente, ¿no? Es de alguna manera divulgar cultura, divulgar conocimiento y está muy claro lo que aportas al mundo. Cuando tú eres un trabajador del sector sanitario, lo que el mundo necesita es aliviar el sufrimiento y eso es lo que haría un médico, un enfermero, etcétera, ¿no? Entonces, ese cuarto círculo, lo que el mundo necesita, es lo que le da a cualquier actividad o proyecto una dimensión espiritual, porque al final el ser humano lo que quiere es ser útil. Entonces, algo que solo me crea placer a mí y que solo, por mucho talento que tenga, el disfrute se queda dentro de mí mismo, pero que otros no se benefician, pues no acabaría de ser completo. Y de hecho, incluso las personas
teóricamente más egoístas que hay, ¿no? Como los artistas, ¿no? El típico escritor, ¿no? Egocéntrico. Al final también lo que busca es que le lean y que esa persona que está sola pues encuentre un amigo al otro lado en las páginas y encuentre un momento de evasión de una realidad que a veces le parece asfixiante. O sea que al final todo propósito noble beneficia a terceros. Estamos hechos así, los seres humanos. Vale, a ver, me está llegando otra. Si los niños y niñas son muy creativos, ¿podemos pensar que la vida adulta y responsable nos aleja de la creatividad? En algunos casos es así. Cuando los padres convencen a los hijos de que hagan carreras o se pongan en profesiones para ganarse la vida, para ser alguien de provecho, pero no tiene por qué. O sea, de hecho, personas como Miró, como Picasso, decían que su gran don para ellos había sido poder seguir pintando como niños hasta muy mayores, ¿no? Por lo tanto, la creatividad la tenemos siempre, la tenemos de niños. A un niño se le permite ser más creativo que a un adulto, pero si no dejamos que se ahogue con esas capas de responsabilidades, compromisos, expectativas de otros, la podemos mantener a lo largo de la vida y multiplicarla, incluso porque a medida que nos hacemos mayores podemos tener muchas más talentos y aptitudes, ¿no? Entonces, el hecho de que se apague la bombilla de la creatividad porque nos hemos dedicado a hacer cosas que no nos gustan y a pagar facturas, pues no sería el objetivo real de un ser humano. La pregunta sería para maestros, ¿cómo se fomentaría el Ikigai en los adolescentes? ¿Es el autoconocimiento? Sí, promoviendo el autoconocimiento, ¿no? O sea, Ramana Maharshi, el gran autor del Advaita en el siglo XX en Arunachala, él, cuando llegaba un alumno o alumna, los ponía todo el día a preguntarse ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿no? Entonces, un buen profesor, una buena profesora, tiene que desafiar a los alumnos, ¿no? y provocarles preguntas y hacerles indagar, darles ejercicios creativos, como el Roshi de Zen entrega un koan para desconcertar al discípulo, ¿no? Entonces, yo creo que los maestros y maestras que nos hacen explorar en nuestro interior son los que más pueden sacar de nosotros. Entonces el maestro tiene que mover esa curiosidad, ese mundo interior del alumno. Yo agregaría, mira, que en estos pasos que da el niño a través del libro, ahí tienen, entre comillas, la receta, los profesores y los maestros, de qué tienen que hacer con los niños, porque salir a explorar, imaginar, sacarle partido al fracaso. Es decir, yo creo que aquí ya tienen un programa para que responda a esta pregunta, ¿no? Muy bien. La última pregunta antes de terminar. Sonia nos dice, bueno, gracias por este magnífico encuentro, y comenta que Silvia comentó que muchas veces creemos que sabemos nuestro Ikigai, pero no es lo que necesitamos. Si podría comentar un poco más, por favor. Eso es muy interesante, esto que pregunta Sonia, gracias. Esto es un poco, creo que lo mencionamos en algún punto del libro, es el método Pixar, ¿no? El método que siguen los guionistas de este estudio de animación y que se ve muy claro ya desde Toy Story, es que una cosa es lo que el héroe quiere y otra es la que en realidad necesita. Claro. En el caso de Toy Story, pues Woody quiere volver a ser el juguete preferido de su amo. Pero lo que en realidad necesita es aprender a ser un amigo. Por eso la canción se llama Hay un amigo en mí, ¿no? Entonces, en la vida nos pasa lo mismo, que a veces uno quiere hacer una cosa de manera muy insistente, pero la vida te está pidiendo otra, ¿no? Y la vida te coloca en otro sitio. A mí me ha pasado, pues yo siempre he tenido mucha preferencia por escribir novelas. Y he escrito bastantes o muchas, ¿no? Pero lo que noto es que la vida, los lectores, el mundo editorial me pide que escriba libros como Ikigai muy a menudo, ¿no? Por lo tanto, uno ha de saber cuál es, en qué lugar puede ser más útil en cada momento, ¿no? No sé, Silvia, ¿qué quiere decir sobre esto? No, estoy muy de acuerdo, pero me quedé pensando que tal como eres tú, es posible que de aquí a 10 años escriba la novela del hombre que creía que quería escribir novelas
y acabó escribiendo el Ikigai. Y entonces esa sea la novela del éxito y... Bueno, yo creo que hemos de estar agradecidos de poder aportar algo desde donde seamos llamados, ¿no? Entonces, si el mundo está esperando de ti una determinada inspiración, es un privilegio poderlo dar, claro, y recibir la gratitud de la gente, ¿no? Y ver que lo que haces en el día a día sirve para algo y sirve para alguien, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Sí. Comentabais lo de el cambio, ¿no? El derecho a cambiar, a rectificar, a modificar incluso, y lo de los 7 años, ¿no? Sí, de Steiner. Él decía que cada 7 años renacemos de una manera diferente. Vale, una pregunta. ¿Cuándo sabes? Porque supongo que lo de los 7 años es un poco orientativo. Sí. ¿Cuándo un adulto, ahora es una pregunta más de adulto, ¿cuándo sabe cuándo ha llegado el momento de igual hacer un cambio, igual sacar la energía para un cambio que igual deseas? Porque claro, la vida a veces te lleva a una cierta rutina, sí, los trabajos acaban cansando, pero ¿hay alguna señal, hay algún momento que tú te tengas que realmente plantear un cambio vital, radical, sí, en tu vida? ¿Cómo lo sabes? Es muy buena pregunta, Ana. Yo diría que una señal muy clara es cuando te embarga el aburrimiento absoluto o cuando te sientes agotado. Y todos recordamos que Pep Guardiola, el entrenador del Barcelona, después de un periodo muy exitoso, un día dio una rueda de prensa y dijo: me voy porque estoy vacío. ¿Qué quería decir con eso? Que quizás todo lo que tenía que dar allí ya lo dio y que él ya no se veía con fuerzas para seguir renovando ese impulso. Entonces yo diría, cuando te sientes muy fatigado, cuando te sientes apático, aburrido, es que eso ha dejado de significar lo que significaba en el pasado y o bien hay que cambiar algo distinto o hacer ajustes, ¿no? Pues en el mundo de los editores, ¿no? Adelante. Lo que creo que uno, como dice Francés, uno se da cuenta porque te sientes aburrido, pero lo más difícil de todo es atreverse a dar el paso para un cambio. Porque es posible que uno se dé cuenta y entonces encuentre la justificación de poder seguir haciendo lo mismo. Sí, de hecho, en psicología hay una palabra para eso que es el despido interior, que es cuando una persona ya su tarea no significa nada para ella, pero sigue acudiendo a una oficina o a un lugar X, pero su corazón y su mente ya no están ahí. Su cuerpo está haciendo ciertas funciones, pero ya se ha despedido interiormente. Y quizás aún está encontrando qué viene a continuación, ¿no? Quizás aún está en esa travesía del desierto de decir, bueno, voy por ir, por inercia, pero aún no sabe hacia dónde dirigirá su creatividad y su talento. Muchas gracias, Ana, por esta pregunta. Gracias a ti. Y a todos los que nos habéis seguido, os recordamos que en junio nos veréis a Silvia Adela y a mí en un curso de escritura espiritual. Y gracias a Casa Asia por acompañarnos de una manera tan bonita en este primer acto para el Petit Ikigai, el pequeño Ikigai. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Chao. Gracias.